Cordial saludo a tutor y compañeros. Mi nombre es Lady Stephanie Rojas Rentería y el día de hoy les voy a hablar de las biomoléculas orgánicas. Biomoléculas. Se les considera biomoléculas a todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Existen infinidades de biomoléculas que entre las más necesarias, las que se encuentran en abundancia son el carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, en menor medida fósforo y sulfuro. Suelen incorporarse otros elementos pero en menor frecuencia. Las biomoléculas cuentan con estos elementos en sus estructuras, ya que les permiten el equilibrio perfecto para la formación de enlaces covalentes entre ellos mismos. También permite la formación de esqueletos tridimensionales, la formación de enlaces múltiples y creación de variados elementos. Tipos de biomoléculas. A grandes rasgos, las biomoléculas se dividen en dos tipos, orgánicas e inorgánicas, y es posible caracterizarlas de la siguiente manera. Biomoléculas inorgánicas son las que no son producidas por los seres vivos, que son fundamentales para la subsistencia. En este grupo encontramos el agua, los gases y las sales inorgánicas. Biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas por los seres vivos. Podemos dividirla en cuatro grandes grupos: carbohidratos, lípidos, ácido nucleico, proteínas. A continuación vamos a hablar de cada uno de ellos. Carbohidratos. Los carbohidratos son unas biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos, aunque los dos primeros nombres, los más comunes y empleados, no son del todo precisos, ya que se tratan estrictamente de átomos de carbono hidratados. Pero los intentos por sustituir estos términos por otros más precisos no han tenido éxito. Estas moléculas están formadas por tres elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, este último en una proporción algo más baja. Su principal función en el organismo de los seres vivos es la de contribuir con el almacenamiento y la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y al sistema nervioso. Esto se cumple gracias a una enzima de amilasa que ayuda a descomponer esta molécula en glucosa o en azúcar en sangre, que hace posible que el cuerpo utilice la energía para realizar sus funciones. Tipos de carbohidratos. Existen cuatro tipos en función de su estructura química: los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Vamos a hablar de los monosacáridos. Son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía, también en biosíntesis o anabolismo, el conjunto de procesos del metabolismo destinados a formar los componentes celulares. También hay algunos tipos de monosacáridos como la ribosa o la desoxirribosa, que forma parte del material genético del ADN. Cuando estos monosacáridos no son necesarios en ninguna de las funciones que les son propias, se convierten en otra forma diferente, como por ejemplo los polisacáridos. Disacáridos son otro tipo de hidratos de carbono que como indica su nombre, están formados por dos moléculas de monosacáridos. Estas pueden hidrolizarse y dar a dos monosacáridos libres. Entre los disacáridos más comunes está la sacarosa, el más abundante, que constituye la principal forma de transporte de los glúcidos en las plantas y en los organismos vegetales, la lactosa o el azúcar de la leche, la maltosa, que proviene de la hidrólisis del almidón, y la celobiosa, obtenida de la hidrólisis de la celulosa. Oligosacáridos. La estructura de los carbohidratos es variable y pueden estar formados por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos unidas por enlaces y se liberan cuando se lleva a cabo un proceso de hidrólisis. Al igual que ocurre con los disacáridos, en muchos casos los oligosacáridos pueden aparecer unidos a proteínas, dando lugar a lo que se conoce como glucoproteínas. Polisacáridos son cadenas
de 10 monosacáridos cuya función en el organismo se reacciona normalmente con labores de estructura o almacenamiento. Ejemplo de polisacáridos comunes son el almidón, la amilosa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Funciones de los carbohidratos. Aunque su función principal es la energética, también hay ciertos hidratos de carbono cuya función está relacionada con la estructura de las células o aparatos del organismo, sobre todo en el caso de los polisacáridos. Estos pueden dar lugar a estructuras esqueléticas muy resistentes y también pueden formar parte de la estructura propia de otras biomoléculas, como proteínas, grasas y ácidos nucleicos. Gracias a su resistencia es posible sintetizarlos en el exterior del cuerpo y usarlos para fabricar diversos tejidos plásticos y otros productos artificiales. Lípidos. Son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Debido a su estructura son moléculas hidrófobas insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares como la benzina, el benceno y el cloroformo, lo que permite su extracción mediante este tipo de disolventes. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas no son solo un tipo de lípidos procedentes de animales y son los más ampliamente distribuidos en la naturaleza. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la de reserva energética, como los triglicéridos, estructural, como los fosfolípidos de las bicapas, y reguladora, como las hormonas esteroides. Características. Los lípidos son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en general lineales. Por algunos tienen anillos aromáticos. Algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles, hasta alcanzar casi un total flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros puentes de hidrógeno. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte apolar o hidrofóbico que les teme al agua o rechaza el agua, lo que significa que no interactúa bien con solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o el cloroformo. Funciones de los lípidos. A menudo los lípidos más conocidos como grasas tienen mala prensa. Se los culpa de una gran cantidad de males, tales como el aumento de colesterol, las enfermedades vasculares, la esclerosis, los trastornos hepáticos y en especial de los kilos de más. Sin embargo, ten en cuenta que las grasas son necesarias y que no todas son malas para el organismo. De hecho, los lípidos tienen un rol importante en el correcto funcionamiento de tu cuerpo. Estos cumplen diferentes funciones, tales como reserva. Constituyen la principal reserva energética del organismo. Sabido que es un gramo de grasa produce 4.4 kilogramos en reacciones metabólicas de oxidación, mientras que los prótidos y glúcidos solo producen 4,1 kilocalorías. La oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias produce una gran cantidad de energía. Los ácidos grasos y grasas acilglicéridos constituyen la función de reserva principal. Estructural. Forman las bicapas lipídicas de las membranas citoplasmáticas y de los orgánulos celulares. Fosfolípidos, colesterol, glucolípidos, etc. Encargados de cumplir esta función, los órganos recubren estructura y les dan consistencia, como la cera del cabello. Otros tienen función térmica como los acilglicéridos, que almacenan tejidos adiposos de animales de clima frío. También protegen mecánicamente, como ocurre en los tejidos adiposos de la planta del pie y la palma de la mano del hombro.
Resumiendo, la función estructural está encargada de glucolípidos, séridos, esteroles, acilglicéridos y fosfolípidos. Transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta el lugar de utilización al tejido adiposo, almacenaje. Se realiza mediante la emulsión de los lípidos por los ácidos biliares y los proteolípidos, asociaciones de proteínas específicas con triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, etc., que permite que su transporte por sangre y linfa. Por ello es importante que conozca los diferentes tipos de lípidos. Existe la clasificación de los lípidos, es fundamental para definir qué los alimentos son saludables y cuáles no. Tipos de lípidos. Existen distintos niveles en la clasificación de los lípidos. Si analiza los tipos de lípidos según la estructura molecular, debes saber que se dividen en dos grandes grupos: los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Vamos a conocer a continuación. Lípidos saponificables. Este grupo de lípidos se divide en dos: simples y compuestos. Lípido simple. Ácidos grasos saturados. Son lípidos que no presentan dobles enlaces entre sus átomos de carbono. Se encuentran en el reino animal. Ejemplo: ácido laúrico, ácido mirístico, ácido palmítico, ácido margárico, ácido esteárico, ácido arquídico y ácido lignogérico. Ácidos insaturados. Poseen dobles enlaces en su configuración molecular. Se encuentran en el reino vegetal. Por ejemplo, ácido palmitoleico, ácido oleico, ácido elaídico, ácido linoleico, ácido linolénico y ácido arquidónico y ácido nervonídico. Lípidos compuestos. Fosfolípidos. Se caracterizan por tener un grupo de fosfato en su configuración molecular. Glucolípidos. Son lípidos que se encuentran unidos a un glúcido. Lípidos insaponificables. Terpenos. Son derivados del hidrocarburo isopreno. Entre ellos se encuentran las vitaminas E, A, K y aceites esenciales. Esteroides. Son derivados del hidrocarburo esterano. Dentro de este grupo se encuentran los ácidos biliares, las hormonas sexuales, la vitamina D y el colesterol. Eicosanoides. Son lípidos derivados de ácidos grasos esenciales tipo omega 3 y omega 6. Dentro de este grupo se encuentran las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. De esta clasificación de lípidos dependerá la función que cumpla cada uno de ellos. El consumo de lípidos es importante, solo que es necesario no consumirlos en exceso y seleccionando aquellos que aportan beneficios a la salud. Alimentos con lípidos buenos para la salud. Existe una gran cantidad de variedad de ricos alimentos en lípidos, algunos de más beneficios que otros. Según los tipos de lípidos que contengan, los más saludables son los siguientes: aceite de oliva vegetal, canola, aguacate, almendra, nuez, oliva. Pescados, especialmente los de mar, semillas de lino, chía y sésamo. Ácidos nucleicos. Son compuestos orgánicos de elevado peso molecular, formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Cumplen la importante función de sintetizar las proteínas específicas de las células y de almacenar, duplicar y transmitir los caracteres hereditarios. Los ácidos nucleicos representados por el ADN, ácido desoxirribonucleico, y por el ARN, ácido ribonucleico. Son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. Nucleótidos son moléculas compuestas por grupos fosfatos, un monosacárido de 5 carbonos, pentosa, y una base nitrogenada. Además de constituir los ácidos nucleicos, forman parte de coenzimas y de moléculas que contienen energía. Los nucleótidos tienen importantes funciones, entre ellas el transporte de átomos en la cadena respiratoria mitocondrial,
Intervenir en el proceso de fotosíntesis, transporte de energía. Principalmente en la forma de adenocitrofosfato y transmisión de los caracteres hereditarios. Grupos fosfato son los que dan características ácidas al ADN y el ARN. Estos ácidos nucleicos, al tener nucleótidos con un solo radical monofosfato, son estables. Cuando el nucleótido contiene más grupos fosfato, difosfato, trifosfato, se vuelve inestable, como sucede con el adenosintrifosfato o ATP. En consecuencia, se rompe el enlace fosfato y se libera la energía que lo une al nucleótido. Los grupos fosfatos forman parte de la bicapa lipídica de membranas celulares. Ácido desoxirribonucleico ADN. Es una molécula sumamente compleja que contiene toda la información genética del individuo. El ADN regula el control metabólico de todas las células. El ADN posee una doble cadena o hilera de polinucleótidos, ambas con forma helicoidal y ensamblada a manera de escalera. Es un ácido nucleico presente en el núcleo, en las mitocondrias y en los cloroplastos de todas las células eucariotas. Se dispone de manera lineal, aunque son las procariotas, tienen forma circular y es disperso en el citoplasma. Para su estudio se lo divide en 4 estructuras. Estructura primaria del ADN. Como fue señalado, cada nucleótido está compuesto por una molécula de ácido fosfórico, una desoxirribosa como pentosa y 4 bases nitrogenadas que son las adenina, citosina, guanina y timina. Estructura secundaria del ADN. El ADN está formado por 2 hileras o cadenas de polinucleótidos. El nucleótido de cada hilera sigue a otro nucleótido y a su vez al siguiente. De esta forma, cada nucleótido se denomina de acuerdo a la secuencia de cada base nitrogenada. Por ejemplo, una de las secuencias puede ser GTACATGC. Una determinada secuencia de nucleótidos del ADN se denomina gen. Los genes se ubican en una determinada lugar de los cromosomas y ejercen funciones específicas. Estructura terciaria del ADN. El ADN no está libre dentro del núcleo de la célula, sino que está organizado en un complejo llamado cromatina. Se denomina cromatina a la estructura formada por ADN y proteínas históricas y no históricas. La cromatina está inmersa en el jugo nuclear cuando la célula está en interfase, es decir, entre 2 mitosis. Esta etapa, la molécula del ADN forma largos y numerosos filamentos que se desarrollan a sucesivas moléculas de proteínas especiales llamadas histonas. Esto produce que el ADN sufra una importante compactación, puesto que cada enrollamiento el ADN da casi 2 vueltas sobre 4 pares de histonas. Estas histonas, que se reconocen como H2A, H2B, H3 y H4, forman el octámero de histonas de agruparse a pares. Estructura cuaternaria del ADN. Los nucleosomas también se compactan enrollándose de manera helicoidal. Forman estructuras alrededor de 3000 angstrom de diámetro, denominadas selenoides. Cuando la célula entra en mitosis, las fibras de cromatina se pliegan entre sí y se compactan aún más formando los cromosomas. Funciones del ADN. Almacenamiento de la información genética, replicación de su propia molécula, síntesis del ARN, transcripción, transferencia de la información genética. La replicación o duplicación de la molécula de ADN se produce en la interfase de la división celular, más precisa en la fase S, con objetivo de conservar la información genética. Los puentes de hidrógeno que unen 2 hileras de polinucleótidos se rompen, con lo cual ambas cadenas se separan, sirviendo cada una de molde para fabricar una nueva hilera complementaria.
La enzima ADN polimerasa se encarga de agregar nucleótidos fabricados por la célula que están esparcidos en el núcleo. Dicha enzima los va añadiendo a cada hilera, separando conforme con la secuencia de adenosina, timina, citosina, guanina, AT y CG. Al terminar la duplicación se obtienen dos moléculas idénticas de ADN de forma helicoidal, cada una con una hilera original y otra hilera neoformada. El núcleo tiene ahora el doble de ADN y de proteínas que al principio. De esta manera la información genética de la célula madre será transmitida a las células hijas al producirse la mitosis. Ácido ribonucleico, ARN. A diferencia del ADN que posee desoxirribosa y timina, el ARN está formado por ribosa como monosacárido y uracilo. Como una de las bases nitrogenadas, el ARN forma una sola cadena de polinucleótidos dispuesta en manera lineal. Está presente en el citoplasma de las células procariotas y eucariotas. La formación o síntesis del ARN se realiza a partir del ADN, mediante la enzima ARN polimerasa que copia una secuencia de nucleótidos, genes, de una hilera del ADN. El ARN controla las etapas intermedias en la formación de síntesis de producción. Existen 4 tipos de ARN con distintas funciones. Ellos son el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosómico, ARN heteronuclear. Vamos a hablar del ARN mensajero. Se forma a partir del molde de una hilera de ADN. El ARN mensajero transporta la información para sintetizar una proteína copiada del ADN, desde el núcleo hasta el citoplasma, pasando por los poros de la membrana nuclear o carioteca. Luego se acopla a los ribosomas, organelas, células, donde se produce la síntesis de proteínas. Un cordón está formado por 3 nucleótidos del ARN. Cada cordón contiene un aminoácido diferente. Por lo tanto, a partir de la sucesión de los nucleótidos del ARN, se arma la secuencia de aminoácidos de la proteína. Debe recordarse que una serie de aminoácidos forman una proteína. El ARN se degrada rápidamente por una acción enzimática. ARN de transferencia. Tiene por función transportar aminoácidos hasta el ribosoma en un extremo de una estructura. El ARN posee un lugar específico para que se fije el aminoácido. En otro extremo tiene un anticordón formado por 3 nucleótidos que se unen al cordón del ARN por puentes de hidrógeno. ARN ribosómico. Se unen a proteínas para formar ribosomas de organelas formadas por 2 subunidades, a mayor y a otra menor. En los ribosomas se produce la síntesis de proteínas. El ARN se sitúa en el citoplasma y es el tipo de ácido ribonucleico más abundante de las células. El ARN nucleolar, ubicado en el nucleolo de las eucariotas, es el precursor del ARN ribosómico. ARN heteronuclear. Se aloja en el núcleo célula y su función es actuar como precursor de los distintos tipos de ARN. Proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como los enlaces péptidos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contiene además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar
en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Funciones de las proteínas. De entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas y las hormonas y enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad a la que producen las reacciones químicas del metabolismo. Asimismo, ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno, el dióxido de carbono, y funcionan a modo de que amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncótica del plasma. Otras funciones más específicas son, por ejemplo, los de los anticuerpos, un tipo de proteínas que actúan como defensa natural frente a posibles infecciones o agentes externos. El colágeno, cuya función la resistencia lo hace impredecible en los tejidos de sostén, o la miosina y la actina, dos proteínas musculares que hacen posible el movimiento entre muchas otras. Propiedades de las proteínas. Las dos propiedades principales de las proteínas que permiten su existencia y el correcto desempeño de sus funciones son la estabilidad y la solubilidad. La primera hace referencia a que las proteínas deben de ser estables en medio de que lo estén almacenadas o en el que desarrollan su función, de manera que su vida media sea lo más larga posible y no genere contratiempos en el organismo. En cuanto a la solubilidad, se refiere a que cada proteína tiene una temperatura y un pH que debe mantener para que los enlaces sean estables. Las proteínas tienen también algunas otras propiedades secundarias que dependen de las características químicas que poseen. En el caso de la especificidad, la estructura hace que cada proteína desempeñe una función específica y concreta, diferente de las demás funciones que pueden tener otras moléculas. La amortiguación de pH pueden comportarse como ácidos o como básicos, en función si pierden o ganan electrones, y hacen que el pH de un tejido compuesto del organismo se mantenga en los niveles adecuados o en la capacidad electrónica que les permite trasladarse a los polos positivos a los negativos y viceversa. Clasificación de las proteínas. Las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en una función de su forma y en su función de su composición química. Según su forma, existen proteínas fibrosas, alargadas e insolubles en agua, como la queratina, el colágeno y la fibrina; globulares, de forma esférica y compacta y solubles en agua. Este es el caso de la mayoría de enzimas y anticuerpos, así como ciertas hormonas, y mixtas, con una parte fibrilar, otra parte globular. Dependiendo de la composición química que poseen, hay proteínas simples y proteínas conjugadas, también conocidas como heteroproteínas. Las simples se dividen en su vez en escleroproteínas y esferoproteínas. Vamos a hablar un poquito de nutrición, que tiene que ver mucho con las proteínas. Las proteínas son esenciales en la dieta. Los aminoácidos que las forman pueden ser esenciales y no esenciales. En el caso de los primeros, no los puede producir el cuerpo por sí mismo, por lo que tienen que adquirirse a través de la alimentación. Son especialmente necesarias en personas que se encuentran en edad de crecimiento, como niños y adolescentes, y también en mujeres embarazadas, ya que hacen posible la producción de células nuevas. Están presentes sobre todo en los alimentos de origen animal, como la carne, el pescado, los huevos y la leche, pero también lo están en alimentos